Sean todos bienvenidos una noche más al canal Bibliotecario TJ, en donde hoy seguiremos con la serie de entrevistas que estamos haciendo a nuestros hermanos. Hoy tenemos un invitado muy especial, muy querido por todos nosotros, y sin más vamos a pedir por favor que se presente. Hola Javi, un gusto que me hayas invitado aquí a contar mi experiencia y pues ojalá sea para beneficio de quienes nos escuchen. Entonces, mi nombre es José Luis, como tú bien lo has dicho, y soy de aquí de Colombia. Estoy por aquí en el Valle del Cauca y pues qué bueno comunicarnos con otros hermanos por medio de estos canales cuyo propósito es defender la verdad que hemos aprendido. Y pues eso es lo que voy a contar, ¿no? En qué momento aprendí esa verdad y cuáles fueron las circunstancias que me llevaron a aceptarla. Pues muchas gracias, José Luis, por presentarte, aunque la mayoría de nosotros ya te conocemos, eres un hermano muy querido y apreciado por todos nosotros. Y bueno, hoy lo que deseamos es conocer un poco tu historia, saber cómo fue tu infancia, qué creencias tenías y sobre todo saber qué cambió en tu vida para que fueras testigo de Jehová. Y no un testigo de Jehová cualquiera, no, un testigo de Jehová que siente y vive la verdad. Un testigo de Jehová que no duda en defender la verdad, ya sea de casa en casa, en la calle, por teléfono, en las redes sociales. Un hermano que estás muy preparado y claro, lo que queremos saber es qué pasó en tu vida, qué cambió, qué creencias tuviste que dejar atrás para ser el hermano que eres hoy en día, porque queremos aprender y de esa manera poder ayudar a otras personas a que puedan llegar a ser hermanos maduros, como es tu caso. Así que, por favor, cuéntanos tu historia. Mira Javi, que la verdad yo empecé desde muy niño a tener la inclinación religiosa. En Colombia eso se le llama tener vocación, cuando uno tiene esa inclinación hacia lo espiritual, hacia las cosas de Dios. Entonces, es curioso porque cuando yo tenía como 8 o 9 años, pues ya hace ya mucho tiempo, ¿no? No lo recuerdo totalmente con detalle, pero sí recuerdo que en el pueblo donde yo nací, aquí en el Valle del Cauca, a mí me gustaba mucho jugar así como niño que era, pues por ahí, por el campo. Es un lugar muy rural. Y resulta que en una parte donde había tirada mucha basura, así, un basurero, yo vi unos libritos pequeñitos. Y resulta que esos libritos eran los evangelios, los 4 evangelios. Eran así, cada uno era un librito pequeño y pues así empecé a leerlos. Me gustó mucho lo que leí, me gustó mucho el conectarme, ¿cierto?, con el asunto espiritual, con Dios. Y pues desarrollé mucho mi vocación en el catolicismo. Tanto así de que cuando yo, unos años después, yo estaba ya ejerciendo la escuela primaria, ya casi entrando a la secundaria, pues yo no tenía problema en decirle a todas las personas, a mi familia y a los que estaban ahí en el colegio, que mi vocación era la de ser sacerdote y que quería ir a un seminario. Entonces, con esa vocación que yo tenía, ese deseo de ser sacerdote, pues me gustaba mucho leer, como yo te decía ahora, lo que eran los evangelios. Me gustaba ponerle flores a las imágenes. Participé de muchas procesiones. Aparte de eso, hice mi primera comunión, lo que se llama en el catolicismo pues la primera comunión y pues normal, fui a la catequesis que se da previamente, ¿no? Es como una especie de, digamos, como una especie de cursillo que se da en el catolicismo, que uno va, digamos, cada semana como niño y después de ciertas clases de esa catequesis, pues ya uno llega hacer la primera comunión. Y realmente me gustaba, ¿no? Me gustaba porque nos ponían a hacer dibujos de Jesús, de las historias de los apóstoles, en cartillas, veíamos cartillas. Digamos, yo soy uno que no reniego de mi etapa como católico, ¿no? Yo no soy de esos que dicen que cuando era católico era borracho, era esto, era aquello y no, no, no. La verdad yo era muy sano. Yo en ese tiempo, toda mi juventud, nunca tuve vicios, nunca tuve ningún problema de tipo moral.
realmente era un muchacho muy correcto. Entonces me gustaban las cosas espirituales, como yo te decía, quería ser sacerdote y me gustó esa catequesis, me gustaban los dibujitos, inclusive iba a misa con mi abuela por parte de padre y realmente disfrutaba, ¿no? Disfrutaba de esas catequesis, de lo que veía. Pero después hubo algo que sí chocó de frente conmigo cuando yo ya empecé la adolescencia. Y creo que ese fue el primer punto de quiebre en mi relación con el catolicismo. Pues permíteme, José, comentar una cosita antes de que sigas con la historia, porque has dicho una cosa que es muy importante y muy verdad. Tú has mencionado que eras católico, pero eras católico de verdad. Que tú, cuando tenías estas creencias, pues no hacías nada inapropiado, no te emborrachabas, no llevabas una doble vida. Y claro, estamos tan acostumbrados, pero tan acostumbrados a vivir rodeados de vecinos, conocidos, compañeros de trabajos, que afirman que son católicos, pero que su vida está llena de vicios, el tabaco, el alcohol, algunos por desgracias, incluso las drogas, que engañan a su mujer, bueno, que hacen de todo. Y claro, cuando uno dice yo era católico, pues rápidamente nos viene a la mente eso, una persona que sí, que por tradición le bautizaron de pequeño y ya está, pero nada más. De hecho, ya aquí en el canal hemos contado alguna experiencia de hermanos que así fue, se criaron en el catolicismo, pero realmente no lo vivían, no lo sentían. Pero tú has dicho, yo sí, yo lo practicaba, lo creía, me gustaba. Y eso nos enseña algo. Y es que aunque haya mucha hipocresía dentro de la Iglesia Católica, como la hay dentro del mundo evangélico, y desde luego como la hay en los mormones, Islam, pero aunque haya mucha hipocresía, hay gente sincera. Todavía hay gente sincera que realmente cree en ello, no están por tradición. Y solamente por ellos, solamente aunque solo fuera por ellos, tenemos que predicar. ¿Por qué? Porque hay personas que realmente quieren conocer la verdad. Lo que pasa es que todavía no la han conocido. Por eso, mientras quede tiempo, vamos a hacer un esfuerzo por predicar a todas las personas. Y desde luego, aunque nosotros sabemos y entendemos que la religión católica, al igual que el resto, están totalmente equivocadas, cuando hablemos con ellos, los vamos a hablar con el máximo respeto que merecen. ¿Por qué? Porque hay personas sinceras y buenas dentro de esa religión. Personas que Jehová las ve como oveja y quiere que vayan a su rebaño. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos. Gracias por ese detalle que nos has mencionado, José. Y bueno, sigue con tu historia. Resulta, Javier, que aquí en Colombia y sobre todo aquí en el Valle del Cauca, pues hay algunos sitios de peregrinaje. Aquí cerca de la ciudad de Cali hay un pueblo que se llama Buga. Y en Buga se adora al Señor de los Milagros, como se le llama. Entonces es un centro de peregrinaje donde van miles, miles de personas anualmente. Entonces yo llegué a ir a este sitio de peregrinaje, pero realmente haciendo memoria de cuál fue mi impresión en ese tiempo, realmente me sentí como cuando Jesús entró al templo a darle látigo a los cambistas. Y también me sentí como Pablo cuando entró a Atenas y vio esa cantidad de idolatría por todo lado, esa cantidad de imágenes, de estatuas. Así es Buga. O sea, tú vas a este pueblo y hay cuadras enteras, prácticamente gran parte del pueblo son cuadras enteras donde hay ventas de imágenes, de escapularios, de cruces, de lo que tú quieras que tenga relación con la idolatría. O sea, es increíble, pero uno puede caminar una hora y solo ve un negocio tras negocio con imágenes, con venta de agua bendita, con venta de esto, venta de aquello. Aparte los que entran a esa basílica, pues también hacen sus donaciones, sus contribuciones. Entonces es increíble ver la magnitud de hasta dónde llega la idolatría. Y ese fue mi punto de quiebre. Algo también parecido me recuerda cuando Lutero fue a la ciudad de Roma y vio que Roma era una cloaca de idolatría, de corrupción. Entonces me sentí en ese momento como Pablo, como Jesús, como el mismo Lutero. Sentí ese punto de quiebre, ese que
que el catolicismo por primera vez me defraudaba. Y hubo algo que reforzó esa idea, y fue que yo en mis primeros años de adolescencia, digamos cuando tenía 12, 13, 14 años, después de haber hecho la primera comunión, yo me convertí en un ávido lector de temas de ciencia, de temas de historia, de temas de arqueología, geografía. O sea, yo veía libros y los devoraba inmediatamente. Entonces, toda esa lectura me llevó a conocer y a leer mucho, porque era la historia básicamente lo que más me gustaba, a conocer mucho el cristianismo primitivo, a conocer mucho aquellos cristianos que eran perseguidos en los primeros siglos, aquellos cristianos representantes de la patrística que llegaron a escribir acerca del cristianismo primitivo. Y cuando yo empecé a ver esa imagen del cristianismo primitivo, eso reforzó lo que yo también ya sentía. Y digo reforzó lo que yo ya sentía porque aparte de haber desarrollado ya una aversión hacia la adoración de imágenes, hacia la idolatría, aparte de eso, yo empecé a ver en los textos de historia, en los textos de patrística, en todo este compendio de lo que hacían los cristianos primitivos, empecé a ver cómo después, ya cuando el cristianismo hace parte del Imperio Romano, cuando es aceptado como religión oficial a finales del siglo IV, pues se desarrolla ya un sistema muy diferente de cristianismo. Ya ese cristianismo que era perseguido, ahora se convierte en perseguidor. Sobre todo un ala de ese cristianismo que se le llamó por parte de Teodosio en el año 480 en el Edicto de Tesalónica, a esa ala del cristianismo que se le llamó catolicismo. Ese catolicismo se desarrolló a finales del siglo IV, siglo V, VI y en adelante, y empezaron entonces a aparecer papas que empezaron a demostrar corrupción, empezaron a mostrar deseo de derramar sangre, de perseguir a los que no aceptaban la creencia de la iglesia, empezaron a aparecer cruzadas, y no estoy hablando especialmente de las cruzadas contra los musulmanes, que esas para ellos tienen mucha justificación por ser musulmanes a los que perseguían. No, estoy hablando de cruzadas contra los mismos grupos cristianos. O sea, estas personas se abalanzaron contra otros que se llamaban cristianos, como los cátaros, que tal vez tenían, digamos, doctrinas muy equivocadas, pero una cosa es que alguien crea algo diferente, una cosa es censurarlo, ¿cierto? Apartarlo de la iglesia, y otra cosa es muy diferente hacer lo que hicieron, que fue masacrar pueblos enteros, en Béziers, en Carcassonne y en otras ciudades, arrasaron pueblos enteros, derramando sangre por doquier. ¿Y por qué? Simplemente porque esas personas tenían otra creencia, pero eran cristianos. Y de pronto los cátaros tenían creencias muy del tipo maniqueísta y muy del tipo gnóstico, pero también persiguieron otros cristianos que tenían creencias más puras en el Evangelio, que realmente querían vivir en medio de la sencillez del Evangelio, que querían seguir el camino de Cristo, como fueron por ejemplo los valdenses. Los valdenses también fueron perseguidos y masacrados por parte de este grupo católico. Y así se desarrolló la Inquisición, y realmente eso a mí ya venía decepcionado de la Iglesia Católica. Ese fue como el remate. O sea, a mí me sorprende ver que en algunos videos, y sobre todo estos apologistas de las redes, se jactan de decir de que tal persona, tal erudito, tal escritor, tal protestante se hizo católico por causa de la patrística y por causa de la historia. Pero cuando uno va a la patrística y cuando uno va a la historia, realmente encuentra lo contrario. Encuentra todas las razones del mundo para dejar de ser católico, porque encuentra persecuciones, torturas, sangre de parte de papas y de parte de estos sacerdotes que yo te he comentado. De hecho, yo ya he hecho videos hablando de muchas de estas masacres, cómo fueron perpetradas por los mismos sacerdotes. No es como algunos dicen de que eran masacres perpetradas por gobiernos y naciones y por guerras, no. Muchas veces fueron por bulas papales y perpetradas por los mismos sacerdotes, como Arnaud Amaury, ahí en Francia, en el sur de Francia, en el Lánguedo, en 1209, por ejemplo. Entonces eso acrecentó mi ruptura con el catolicismo, Javier. Pero
Entonces yo decía, ¿y ahora qué queda entonces? O sea, yo sigo creyendo en Cristo, sigo creyendo en los evangelios que me encontré un día en el basurero, sigo creyendo en ese mensaje que dejó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿ahora en qué creo? Bueno, empecé a avanzar en la historia porque yo iba de manera muy cronológica avanzando en mi lectura y en mi estudio de historia, y encontré lo siguiente ya en el siglo XV y XVI. Pues fíjate, José, ahora que has hablado del año 1209, esa es una fecha que tengo pero que muy grabada en la mente, porque yo, al igual que tú, pues era católico, me gustaba mucho la historia, me gustaba aprender, y si ese año se cometió una de las matanzas más bárbaras que ha habido realizada por la Iglesia Católica. Y no hablamos por la cantidad de muertos o por la violencia que se usara, no, sino por la actitud que usaron. Para mí esta fecha marca un antes y un después. Se dijo una de las frases célebres, más cruel y que más desprestigia a esa iglesia que se pueda haber dicho jamás. El tema es, como tú has explicado, que tenían una cruzada contra los cátaros, cristianos con otras creencias, pero a fin de cuentas cristianos. Y entonces las tropas papales llegaron a una población, la sitian y deciden que van a acabar con todos. Y claro, ahora un soldado, evidentemente un soldado que cumplía órdenes, claro, no se podía imaginar la maldad de las tropas vaticanas, de las tropas papales, o sea, era inimaginable. Pregunta, oye, ¿y cómo vamos a distinguir a la hora de la matanza a los buenos católicos de los malvados y herejes cátaros? ¿Y sabéis cuál fue la respuesta que se dio? Se dijo, matarlos a todos. Dios conoce a los suyos. O sea, matarlos a todos. O sea, ya no solamente iban a matar a los cátaros, iban a matar a todos. A católicos que eran practicantes y devotos también, pero que les daba igual. Arrasaban con todo. Claro, cuando uno escucha esa frase, si tiene un mínimo de humanidad, de sentido común, se da cuenta de que ese ejército era un ejército de criminales, dirigido por mentes demoníacas, enfermas. Y claro, y que eso desde el Vaticano se aprobara, que las tropas papales realizaran esas barbaridades y no se las condenara. Claro, uno dice, pero ¿en dónde estoy? Esto no es una religión, esto es una organización criminal de las más asesinas que hay. Claro, la gente cuando estudia esto se espanta. ¿Y qué ha ocurrido? Que durante muchos siglos la historia la ha controlado la Iglesia. Sí, las universidades, los escritores, todos estaban bajo su censura y escribían lo que querían, como querían y estudiaba quien ellos permitían. ¿Qué ha ocurrido? Los tiempos han cambiado. Ahora la educación es gratuita en muchos lugares del mundo, el acceso a la información es muy sencilla y claro, cualquier persona, como decimos, con un poquito de humanidad y sentido común cuando oye estas cosas, se aleja de esta organización criminal. Y claro, por eso cada vez hay más ateísmo en el mundo, porque eso aleja a las personas. Sin embargo, en tu caso, José, pues no fue así, te alejó del catolicismo, porque a fin de cuentas, que una organización actúe como criminales y como asesino no tiene la culpa a Dios, simplemente es que esa organización no es la de Dios. Pero bueno, por favor, síguenos contando más. Es que cuando he oído esto me ha venido a la mente lo de los cátaros y bueno, perdona por interrumpirte y por favor sigue contándonos. ¿Qué encontré en los siglos XV y XVI? Bueno, encontré que se desarrolló una reforma por parte de un tipo muy audaz que hacía parte del catolicismo, pero también, digamos, tuvo ese choque frontal contra el catolicismo al ver algo de lo que yo había visto, al ver la idolatría, al ver cómo Roma era una cloaca, cómo era un hervidero de corrupción, un hervidero de sangre. Entonces, Lutero simplemente se apartó de la iglesia y ahí es donde se desarrolla la reforma. Pues obviamente no voy a entrar en detalles porque esta es la experiencia mía, no la de Lutero. Pero me sorprendió de que este personaje tan audaz hubiera hecho ese cambio tan radical y realmente me agradó ver que han habido personas que desarrollaron el mismo pensamiento y la misma versión que yo desarrollé. Entonces, digamos, desarrollé algo de admiración hacia la persona de Lutero, pero también me decepcionó
también tuve un choque con su pensamiento y su mentalidad cuando leí lo que hizo al ponerse de parte de algunos reyes y en contra de los campesinos y pues por esa razón algunos campesinos fueron masacrados también por los gobiernos en estas reyertas que hubieron a causa de la liberación del catolicismo, a causa de la reforma. Entonces, digamos, eso le bajó mucho mi expectativa acerca de este personaje llamado Lutero. Digamos, valoro lo que él hizo como persona valiente al dejar el catolicismo y al exponer el catolicismo, al exponer lo que era esta bestia negra, pero también me decepcionó por otro lado el que hubiera hecho esto después. Claro, después más adelante leyendo con más detalle me di cuenta que es que los campesinos están aprovechando la reforma para rebelarse y también para derramar mucha sangre y crear muchos problemas. Entonces, digamos, en esto de la historia hay mucho de un lado y del otro, entonces hay que conocer mucho a veces el contexto y no es fácil a veces ponerse de un lado o del otro por eso. Entonces, yo lo que hice fue seguir en mi lectura, en mi estudio de la historia. Vi que el protestantismo cayó en el mismo error del catolicismo, el de derramar sangre, el de perseguir, como lo hizo Calvino, el de, digamos, ser intolerante, el de no permitir que hubieran otro tipo de pensamiento. Lo que pasó en la iglesia anglicana, ¿cierto? Con el rey octavo, Enrique octavo. Entonces todo eso es decepcionante, ¿no? Ver cómo el cristianismo en su desarrollo de la apostasía produjo este tipo de enfrentamientos tan graves como la reforma y la contrarreforma, las guerras de religión, donde hubieron tantas masacres y tanta sangre. Entonces yo no me puse de ninguno, digamos, de parte de ninguno de los dos bandos, ni del catolicismo ni del protestantismo. Yo simplemente seguí con mi fe en Cristo, mi fe en las escrituras, mi fe en los evangelios, y pues seguí leyendo mucho. Entonces ya cuando, digamos, estaba yo entrando a la edad adulta, ya digamos a los 19, 20 años, es donde sucede un hecho crucial. Y entonces es aquí, Javier, donde conozco por fin la verdad de las escrituras, a mis 20 años. Es donde conozco la congregación de los testigos de Jehová. La conozco de una manera muy curiosa. Quiero decir algo primero. Cuando yo tenía unos 9 años, que estaba cursando uno de los años de la primaria, como se llama aquí en Colombia, ocurrió algo muy, digamos, muy interesante, y es que un niño de la escuela me prestó un libro, y ese libro a mí me llamó mucho la atención, un libro que hablaba de la Biblia, y entonces me llamó tanto la atención ese libro que yo en un cuaderno empecé a transcribir lo que estaba escrito en ese libro. Y aparte de eso, algunas de esas ilustraciones de ese libro las empecé a dibujar y a colorear. Prácticamente fue mi inicio también como pintor, como artista, pues esa es mi profesión ahora. Yo soy artista y soy pintor. Trabajo sobre lienzo, sobre madera, metal, hago murales, hago pintura al óleo y prácticamente ese fue como mi inicio sin saberlo. Lo que yo tampoco sabía era que ese libro que ese muchacho me prestó cuando yo tenía como 9 años, pertenecía a la congregación de los testigos de Jehová. Era nada más ni menos que mi libro de historias bíblicas. Pero yo nunca me di cuenta que ese libro pertenecía a los testigos de Jehová, ni siquiera sabía yo quiénes eran los testigos de Jehová. Lo vine a saber muchos años después, cuando tenía ya 20 años. Y es ahí donde viene la parte que yo te digo, de cómo conocí yo la verdad. Entonces el asunto fue así. Yo tenía un primo, bueno, todavía vive mi primo, un primo con el que yo, digamos, andaba mucho, salía mucho a la calle, salía mucho a conocer lugares, digamos, yo con mis primos siempre he tenido una muy buena relación y a pesar de que algunas personas digan que los testigos separan familias, a pesar de eso, eso es totalmente falso. Yo con mis primos, con mi familia, con mis tías, mis tíos, con todos he tenido una excelente relación y siempre me la llevo muy bien con ellos. A veces juego fútbol con ellos, a veces los visito, a veces ellos me visitan, nos llamamos, nos escribimos por WhatsApp, todo este tipo de cosas. Entonces, con este primo en especial, yo siempre, en esos años, aunque en esos años no existía pues la tecnología que hay ahora, en esos años eran años donde uno mantenía mucho en la calle, digamos, caminando, jugando fútbol,
practicando algún deporte, visitando amigos. Lo único es que sí tengo que reiterar es de que tanto mi primo como yo nunca fuimos dados ni al licor, ni a la inmoralidad, ni a visitar lugares, antros de perdición, nada, no, o sea, éramos muy sanos. Inclusive él en una ocasión me visitó, no, perdón, me invitó, me invitó a que fuéramos a una reunión de carácter religioso, de carácter espiritual. Entonces fuimos al centro de la ciudad de Cali y resulta que la reunión era de unos Hare Krishnas, de estos que pertenecen al conglomerado de religiones hindúes. Y estuve yo en esa reunión de los Hare Krishnas, donde danzan con estos tamborcillos que tienen, hacen una especie de oraciones, de endechas, no sé realmente qué tanto dicen porque no se les entendía mucho. Pero entonces al final, el maestro, el gurú de estos Hare Krishnas, sentado adelante, le dijo al público, a todos los que estábamos en el público, que éramos más personas curiosas que adeptos a este movimiento, nos preguntó nos dijo que qué preguntas queríamos hacerle. Yo, con todo el conocimiento que ya tenía de las escrituras, en mi juventud, todo lo que había leído de historia, le hice 3 preguntas y ninguna me la pudo responder. Entonces yo dije, aquí tampoco es, este no es el camino. Unos días más adelante sucedió otro hecho importante, y es que con mi primo estábamos en la calle y pasamos por un salón del reino, que curiosamente, curiosamente, ese salón del reino quedaba al lado de donde yo vivía, al lado de la casa donde yo vivía, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos. Curiosamente, desde el patio de mi casa se podían inclusive ver a los oradores de este salón. En ese tiempo los salones no eran tan cerrados como hoy en día, ¿no? Eran más abiertos, había menos problema. Entonces, mi primo, cuando pasamos por el salón, me dijo, ve, ¿por qué no nos metemos ahí? Que yo tengo ahí una familia que conozco. Y entonces entramos. Yo inclusive creo que iba hasta en pantalones cortos, con una bermuda. Pero entré con él, así éramos nosotros éramos muy sanos, pero visitábamos lugares, íbamos a donde él me dijera, así, a practicar deporte, a socializar con otras personas, pero siempre en cosas sanas. Eso era lo bueno. Entonces entramos al Salón del Reino, ahí me conecté con algunos testigos, empecé a conocerlos, como vivía al lado me quedó mucho más fácil. Y pues ya con el tiempo empecé a estudiar el libro de ese tiempo, que era Usted puede llegar a vivir para siempre en la tierra. Y curiosamente, el estudio del libro en ese momento era el libro Apocalipsis, se acerca a su magnífica culminación. Y había una parte donde hablaba de la persecución y los mártires cristianos de los primeros siglos. Y claro, yo ahí me sentí como en mi salsa, en mi cuento, en mi conocimiento. Todo lo que había aprendido en los libros de historia lo veía reflejado en lo que se decían aquí en estas reuniones. Aparte de eso, pues en la atalaya de los fines de semana, en las conferencias, yo veía que lo que yo había aprendido en los libros de historia compaginaba mucho con lo que era esta congregación. Era una congregación sin esa pompa, sin esa jerarquía tan marcada como la de la Iglesia Católica, sin ese fanatismo tan exacerbado como el de protestantismo, como los evangélicos que yo veía en las calles gritando, dándose en el pecho duro, llorando prácticamente y haciendo bailes ridículos. Yo dije, esta congregación sí parece al cristianismo primitivo. Y fue de esa manera como ya empecé, digamos, a progresar en sentido espiritual, como le llamamos. Empecé a avanzar en la congregación, empecé a conocer de todos los procedimientos, a conocer las escrituras, más de lo que ya las había leído. Digamos, uno, a pesar de que leía mucho la Biblia anteriormente, no se le abría la mente tanto como cuando se abre como cuando uno ingresa a esta congregación. O sea, es increíble cómo los textos empiezan a cobrar vida y cómo empieza uno a comprender temas tan trascendentales como el de por qué hay sufrimiento, como el de la profecía de Génesis 3:15, la profecía de Mateo 24:14. O sea, empieza uno a desarrollar un discernimiento y una visión espiritual que antes no tenía, a pesar de que leía yo tanta historia y tanta Biblia.
porque yo era un ratón prácticamente de laboratorio, de biblioteca, como se dice aquí en Colombia. Yo veía libros y los devoraba, yo leía enciclopedias enteras. Tanto es así que cuando ingresé a los Testigos de Jehová, leí varios tomos de las revistas en pocos meses. Y aparte de eso, profundicé mucho en el estudio y empecé a darle estudio a otras personas, a personas inclusive muy preparadas como pastores, como seminaristas, personas que conocían mucho de las escrituras y empecé a darles estudio inclusive logré llevar a algunos de esas personas a las reuniones. ¿Por qué? Porque aparte de lo que ya había aprendido antes de ser testigo, ahora lo estaba reforzando, ¿cierto? Con el conocimiento de la verdad. Y por último, Javi, te quiero contar que conocí un gran amigo en la Congregación de los Testigos de Jehová, con el que empezamos a comprar varias traducciones de la Biblia, llegamos a comprar 16 traducciones de la Biblia diferentes y empezamos a leerlas y a compararlas unas a otras. Empezamos a ir a la biblioteca departamental de aquí de Cali, empezamos a investigar sobre el cristianismo primitivo, yo investigué sobre lo que escribía Orígenes, sobre lo que escribían estos personajes de los primeros siglos. Después ya a cuenta personal también empecé mis investigaciones profundas sobre la patrística. Puedo jactarme, de manera sana lo digo, de que he leído gran parte de los escritos patrísticos, he leído y estudiado gran parte de la patrística de los primeros 3 siglos, que son los primeros 3 siglos donde se ve el cristianismo primitivo, donde se ve realmente qué creían y cómo fueron evolucionando esas creencias, hasta que en el siglo IV ya hay una ruptura y el paganismo se apodera de una parte de ese cristianismo primitivo, y es ahí donde gran parte del cristianismo le entra la gangrena, por decirlo así, y se envenena con el paganismo romano. Pero entonces esos estudios de historia, de patrística, son los que siempre me han convencido de que estoy en el camino correcto, de que no es el catolicismo la religión verdadera, de que dista mucho por su adoración de imágenes, así digan que no es adoración, ¿no? Que ese es un estudio que no han podido refutar muchos católicos conmigo. Y otros temas como el canon bíblico, como el milenio en el cual creían los cristianos primitivos, eran cuartodecimanos, celebraban la cena cada año, 14 de Nisan, y así muchos temas. El milenio, por ejemplo, el paraíso en la tierra del que hablan los cristianos primitivos, aparte de esos escogidos que irán al cielo. Todo eso compagina tanto con lo que enseñan los testigos de Jehová, que son los que me convencen de que esta es la verdad. Y es por eso, Javi, que te agradezco que me hayas dado la oportunidad de hablar en este espacio para que otros puedan también beneficiarse de lo que yo he aprendido. Pues las gracias te las damos a ti, José, por haber estado aquí en el canal, porque de verdad hemos disfrutado mucho de tu experiencia. Ha sido muy enriquecedora, muy instructiva. Es notable ver cómo las personas cuando estudian la historia, estudian la patrística con una mente abierta, con una buena actitud, la de conocer la verdad, les lleva al pueblo de Jehová. Tú has dado algunos datos muy interesantes ahora al final, que los primeros padres de la iglesia eran cuartodecimanos, creían en el milenio, creencias que a día de hoy prácticamente son exclusivas de los testigos de Jehová. La verdad que cuando contabas cómo te afectó el ver la idolatría, cómo te afectó el conocer las masacres, las guerras de religiones, eso nos ha ayudado a entender que hay personas sinceras en todas las religiones, en el catolicismo, en el protestantismo, y tenemos que ayudarlas. Y quizás el que conozcan ciertos datos históricos, el que conozcan parte de la patrística, les va a ayudar a derribar esos muros mentales que tienen y que puedan aceptar la verdad. A veces es verdad que el tiempo que tenemos es muy limitado en este sistema de cosas. El trabajo, la familia, hay tantas y tantas obligaciones, pero es bueno que igual que sacamos tiempo para ver las noticias, para ver el fútbol, para ir al cine, para divertirnos, igual que sacamos tiempo para otras actividades, si pudiéramos sacar tan solo un poquito de tiempo al día para aprender un poquito de historia, de patrística. Además, cada vez lo tenemos más sencillo. A día de hoy no hace falta que nos leamos todas las obras de Ireneo, de Tertuliano.
la historia eclesiástica de Eusebio, no. ¿Por qué? Porque ya hay hermanos que lo han hecho por nosotros, hermanos como José, hermanos como Samuel del canal 77, hermanos que han profundizado mucho y ellos han hecho videos explicando esos temas. Ya simplemente con dar un play a un vídeo de YouTube, en media hora podemos saber quién era Ireneo, qué escribió, qué creencias tenía, por qué decimos que era más testigo de Jehová que otra cosa, con Tertuliano lo mismo. Eh, vale la pena. Cuanto mejor estemos preparados, más vamos a poder ayudar a otras personas, como José ha hecho. José es una persona muy celosa en la predicación, ha conducido muchos estudios bíblicos y desde luego que su preparación le ha valido. Por eso, desde luego, es muy animador para todos nosotros. Esperamos tenerte pronto en el canal otra vez para que nos cuentes más experiencias. Y bueno, pues hasta aquí con esta entrevista. Desearos una buena noche a todos y que Jehová os bendiga.